Esta noche, con el comunicador social Jaime Andrés Beltrán, exconcejal de Bucaramanga, líder cristiano y director del programa Pacificándonos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esto. Comenzamos esta noche con aquí nuestro canal. Debo decirle que estamos ubicados aquí en este espectacular bar El Hueco del Hotel Chicamocha 5 estrellas, 25 personas, especial para hacer despedida de solteros, despedida de solteras, fiestas de integración de empresas, fiestas familiares, con tertulios políticos, es decir, aquí se reúnen de pronto y hacen algún tipo de planeación para el futuro y muchas cosas más. Bar El Hueco Hotel Chicamocha 5 estrellas. Tengo noticias, ¿no? Los Hispanos será la orquesta, una de las orquestas de la fiesta de San Silvestre, 31 de diciembre. Ya quedan pocas semanas para esa gran fiesta que hace aquí el Hotel Chicamocha. Nuestro invitado de hoy es, bueno, vamos a descubrir quién es, porque yo la verdad poco, y eso es lo bueno de este tipo de entrevistas, sé algunas cositas, no tanto, del joven Jaime Andrés Beltrán. Ay, no me acuerdo el segundo apellido. Martínez. Don Jaime Andrés Beltrán Martínez. Va a contar un poco aquí su historia. ¿Cómo le va? Buenas noches. Un honor para mí poder compartir y sobre todo hace tiempo seguidor de este programa, espectador. Hoy qué bueno poder estar sentado en esta silla y no solamente para compartir un poquito de nuestra historia, sino para poder conocer un poco más de lo que pasa a diario en nuestra ciudad y saber lo que se proyecta en torno a ella y bueno, me alegra mucho, gracias por la invitación. Con muchísimo gusto, Jaime Andrés. ¿Nacido en Bucaramanga? Nací en la ciudad de Bogotá en 1982, hace 36 años. Ajá. Pero me trajeron desde los 2 años a la ciudad de Bucaramanga. ¿Para dónde te caramba? Recuerdo que llegamos desde muy niño al barrio del Kennedy. Ajá. Cuando todavía la mitad del barrio no era pavimentado. Y la estación del bus quedaba al fondo, a los que recuerdan el Kennedy hace mucho tiempo. Hoy es un barrio muy comercial, pero en ese entonces era un barrio muy normal. Algunas calles sin pavimentar. Llegamos a la ciudad de Bucaramanga, vivimos durante muchos años allí y tuvimos la oportunidad de estudiar en una escuelita que se llamaba Manuela Beltrán. Ajá. ¿Allá en el Kennedy? No, aquí en la 30 era la 41 con 15. 41 con 15, ok. Hoy queda un bingo, la tumbaron. Ajá. Y se construyó un bingo o un casino en ese lugar. Ajá. Y ahí estudié mi primaria, luego pasé al colegio cooperativo Confenalco. Para un momentico, papá, ¿qué hace su papá? ¿Qué hacía su papá en esa época? Bueno, mi padre siempre ha sido pastor de una iglesia cristiana. Lo trasladaron a la ciudad de Bucaramanga hace más de 38 años. Perdón la pregunta, ¿abrir iglesias es el cuento o cómo se llama eso? Él lideraba una iglesia en la ciudad de Bogotá muy influyente. Y trabajaba como pastor desde muy joven, desde sus 22 años era pastor de jóvenes. Y aquí en la ciudad de Bucaramanga estaban necesitando un pastor y lo trasladaron, donde él empezó una obra de cero a construir. Y bueno, empezamos en la calle 41 con 15 abajo, donde hoy donde venden libros de todo tipo. Ahí en un pequeño garaje empezó él. Trabajando, haciendo una labor social muy interesante en las cárceles, en la calle, compartiendo el mensaje de Jesús y fundó lo que es hoy el Ministerio Camino a la Libertad. Esa es una pregunta que me inquieta en este momento. ¿Por qué tuvo, bueno, señora, esposa, hijos? ¿O es un cuento diferente a los No, en el cristianismo, el tener esposa e hijo hace parte del deber de todo hombre. ¿Sí? Dice un texto en la Biblia muy curioso y dice: quien no sabe gobernar su casa no podrá gobernar la iglesia. O sea, que la primera iglesia de todo ser humano es su propia casa. El hogar, la familia. Uno es sacerdote de su casa. La Biblia refiere que el hombre es el sacerdote de casa, es la cabeza del hogar. Y quien no sabe gobernar su casa, mucho menos podrá gobernar la iglesia. ¿Tu mamá qué hacía? ¿Lo acompañaba él en el tema? Mi mamá trabajaba en la ciudad de Bogotá en una fábrica que se llamaba Sesco. Muchos conocimos las tejas a Sesco. Sí, claro. Ahí trabajó durante muchos años. Cuando los trasladan a la ciudad de Bucaramanga, pues mi mamá se dedica con él a toda la labor ministerial y es una labor muy importante.
Entonces se vienen sus padres, ¿son 6? ¿Usted es el cuarto? Yo soy el cuarto de 6 hermanos. Okay. El mayor ya está por los 40 y casi 4 años. ¿Todos varones? No, 4 hombres y Okay. 2 mujeres. El mayor está por los 44 años, el menor ya está cerca de los 30. Ajá. Mis papás muy jóvenes se casaron. Mamá tenía 18 años cuando se casó. Por lo tanto, tengo el privilegio de tener papás muy jóvenes, todavía teniendo 36 años. Los he podido disfrutar mucho y bueno, ha sido una experiencia muy bonita. Tuvimos la oportunidad de recibir educación, ir a la universidad, conocer muchas cosas y hoy poder estar aportándole un poquito de todo eso que recibimos a la sociedad. Muy bien, vamos a hacer esta primera pausa comercial y cuando retornemos, pues vamos a ampliar un poquitico más de lo que ha pasado con Jaime Andrés, ya un poquitico más hacia la universidad, hacia el colegio universidad, aquí en Esta Noche Con. Ya retornamos. Esta noche, con el comunicador social Jaime Andrés Beltrán, exconcejal de Bucaramanga, líder cristiano y director del programa Pacificándonos. Estamos de vuelta, estamos en Esta Noche con Jaime Andrés Beltrán. Bueno, viene la época, que quería preguntarle, ¿qué recuerda del Kennedy y sus calles? Algunas que... Recuerdo mucho que de niños nos tirábamos en bicicleta. El Kennedy es particular porque los que vivimos en el Kennedy sabemos lo que es la adrenalina pura. Y es coger desde la primera cuadra y lanzarse en bicicleta. Son 2 montañas con bajadas supremamente vertiginosas. Y ese era el plan de los domingos. No jodas. Irnos con los de la cuadra. ¿Con Monareta? A botarnos lo que era la bicicleta Monareta, Moraneta. Ese era el paseo de domingo. Disfrutar esas vidas. ¿Practicó algún otro deporte, fútbol, por ejemplo? De niño fui de la selección Santander de atletismo. Corría 1500, 1200, viajé a varios nacionales. ¿Semifondo? Sí, mi profesor era Víctor Solano, era mi profesor de atletismo. Yo también fui atleta, yo me los conozco. Claro. Corrí 1500, 5000 y tuve la oportunidad de ir a Medellín, a Pereira, unos nacionales. Hicimos un intercambio en Puerto Rico. Buenísimo. Porque teníamos un profesor que era puertorriqueño. ¿Ricardo García? Ricardo, sí. Y tuvimos la oportunidad de ir con él a Puerto Rico. Fue una experiencia muy buena. Y en esa época la selección Santander de atletismo fue muy buena. William Niño era de vallas, Giancarlos era de salto alto, Ana Joaquina Rondón era de fondo. Por favor, o sea, teníamos fuimos una selección Santander muy tesa. Recuerdos muy gratos, ¿sabes? Tengo recuerdos muy gratos de esa época del atletismo. Qué bueno, porque es el deporte base. Vea, esa no la conocíamos. Yo creo que usted que está en la casa poco sabía que este señor había sido atleta de la selección Santander. Bueno, ¿bachillerato en dónde? En el colegio Confenalco. Tuve la oportunidad de estar en el colegio Confenalco. Viví los mejores años, fui personero del colegio y tuve la dicha de liderar procesos interesantes. Fue un colegio que me formó muy bien en el tema académico y me permitió salir con bases muy interesantes. Bueno, hicimos muchas locuras también en el colegio, pero... Oiga, pero interesante. De ahí comienza usted a mostrarse en temas de liderazgo con el tema de ser personero, que es un tema de elección también, ¿no? Curioso porque fui personero en quinto de primaria. Y mi cartel de publicidad fue un carro que pinté con mi mamá y traía el nombre y la publicidad era el nombre con un bombombún. Y esa era ir por salón contándole a los demás niños cuáles eran mis planes. Todavía guardo por ahí la banda que me dieron de personero de quinto. Y no, el tema del liderazgo siempre ha sido desde muy niño. Me ha encantado. Al comienzo era por cachar clase. Porque, y después ya me gustó. El tema del liderazgo me pareció que hay 2 tipos de personas.
los que son influenciables y los que influencian. Ajá. Y durante muchos años fui influenciable. Ajá. Hasta que un día me cansé de ser de aquellos que todo el tiempo... Hacerte lo que le digan. Sí, no, y empecé a tener criterio, carácter desde muy niño y saber lo que quería. Eso me permitió empezar a ejercer liderazgo y hoy es lo que nos tiene haciendo un liderazgo muy bonito en la ciudad. Perfecto. Vamos a esta pausa comercial y cuando retornemos van a conocer más de este señor, Jaime Andrés Beltrán, que seguramente usted lo escuchará mucho el próximo año aquí en Bucaramanga. Voy a la pausa comercial. Esta noche, con el comunicador social Jaime Andrés Beltrán, exconcejal de Bucaramanga, líder cristiano y director del programa Pacificándonos. Estamos de vuelta, estamos aquí en el bar El Hueco del Hotel Chicamocha 5 Estrellas que anuncia la Orquesta Los Hispanos para la fiesta de San Silvestre del 31 de diciembre, imperdible. Como siempre, con todos los juguetes. Yo recuerdo que aquí también ese día hay una especie como de jardín infantil, es decir, como una especie de que usted trae a sus niños, se los cuida mientras usted está en la fiesta, en la rumba de fin de año, pero también después va y sube a su habitación. Bueno, y estando en Radio Primavera, ¿se le ocurrió algún momento hacer de pronto radio, locutor o cosas? O... Siempre he hecho radio, empecé haciendo un programa de salsa en la emisora hace muchos años. Mis prácticas en la universidad fueron de radio, siempre me gustó más la radio que la televisión. Luego hice un programa de música gospel en inglés. Ajá. Entonces en ese entonces la música gospel era muy desconocida en la ciudad. Ya luego nos pasamos a un magazine más informativo y empezamos a alternar el tema de la radio, el tema de la universidad, seguimos practicando el deporte y bueno, empezamos a proyectarnos a muchos temas más y empezamos a hacer toda una labor social con jóvenes con problemas de drogadicción en Bucaramanga. Y eso nos empezó a cambiar el chip de muchas cosas. Nuestra labor pastoral juvenil en la iglesia nos llevó a que de nada valía hacer muchas... ¿Usted siguió el camino de su papá en el tema de la iglesia? La formación sí, y nos preparamos, y digo nos preparamos porque varios de mis hermanos se prepararon dentro de la formación profesional, pero también desde la formación teológica, pero siempre mi vocación estuvo en lo social, y nos empezamos a hacer brigadas en la Comuna 14, en la Comuna 1, en la Comuna 2 con temas de juventud, pero me di cuenta que el problema principal era el tema de drogadicción. Total. La muerte, muchos chicos con los que trabajamos, llegaba la otra semana, no lo mataron y empezamos a crear un programa que hoy existe, se llama Pacificando, y es cómo llegar a ellos, no solamente con el mensaje de la palabra de Dios, sino también lleguémosle con oportunidades educativas para que validen el bachillerato, deporte, psicología. Entonces empezamos a darnos cuenta que estos muchachos, más que reprensión, necesitaban era afecto, identidad. Y eso nos cambió el chip, entonces combinábamos la profesión con la radio, con la labor social y esto fue dando una mezcla rarísima que terminó convirtiendo en un proyecto político que muchos conocieron los años anteriores. Perfecto, ya le iba a preguntar por eso. ¿Y cuánto carajo le pica el bicho de la política? Mire, todo pasó un día que mi papá, intentando hacer un evento en la ciudad, le cerraron todo el mundo las puertas y alguien le dijo: ¿y ustedes no tienen un representante en la política? Dijo mi papá: no, yo les doy palos del púlpito y ahora que voy a tener un representante. Sí, pues siempre el concepto de la política y la corrupción ha sido uno de los fuertes. Yo recuerdo también, porque de los comienzos en el canal TRO, los sábados en la noche era Camino a la Libertad. Camino a la Libertad. Es un programa que toda la vida ha estado ahí. Ha existido. Y ese era, digamos que un programa con gran audiencia, porque llevaba mucho la palabra, pero su papá siempre era fuerte también. Sí, siempre ha sido muy radical en muchos temas. Pero en medio de su disgusto y su impotencia dijo: Jaime Andrés, necesitamos buscar a alguien que nos represente. Y yo le dije: pues claro, empecémoslo a buscar. Dijo: no, es que quiero que lo haga usted. Yo le dije: no, usted no está ni tibio, le dije en ese entonces. Suficiente bullying por ser hijo de pastor, ahora imagínese hijo de pastor y político, doble bullying. Entonces
dijo no, piénselo, analícelo y hablamos luego. 2 años después, cuando empezamos nuestra labor social, todo eso empata y digo, de nada nos vale hacer una buena labor social si el Estado no se vincula realmente en las políticas públicas, en crear soluciones que lleven cambios profundos. Y empecé a articular y me di cuenta que dentro de la política había una herramienta muy poderosa, no solamente para hacer ciudad, sino para generar herramientas que permitieran que muchos muchachos encontraran una oportunidad y que el Estado no fuera simplemente aquel que reprende, sino aquel que también construye. Bajo esa iniciativa iniciamos. Recuerdo tanto que la primera vez que me senté en el consejo me preguntó el secretario del momento, venga, ¿y cuál va a ser su primer debate? Y yo miraba para todo lado y decía, ¿de qué voy a hablar? Y alguien me dijo, pues de lo que usted sabe hablar. Nuestro primer debate se llamó Los carritos del narcomenudeo. Hicimos una investigación en todos los barrios y nos dimos cuenta de algo que ni la policía ni el gobierno se había dado cuenta, y era que los niños en ese entonces estaban siendo usados para transportar droga. Tomamos fotos. ¿Y quiénes fueron los que me ayudaron a hacer la investigación? Los propios muchachos. Los propios muchachos. Claro. Entonces, cuando hicimos eso fue noticia nacional. Recuerdo que hasta RCN vino y hizo un documental que se llamó No le tengo miedo a la muerte. Y cuando vimos que hasta se volvió noticia nacional, nos dimos cuenta que en realidad no estábamos pifiados, sino estábamos en el lugar que era, porque las soluciones no le íbamos a encontrar simplemente en corazones caritativos ni en fundaciones de buen corazón, sino el Estado tiene una responsabilidad de generar políticas públicas para jóvenes, donde le den no solamente herramientas al muchacho que está en la universidad, sino a aquel que no tiene ni siquiera la oportunidad de desayunar hoy. Ok. El resumen en 30 segundos de su paso por el Consejo de Bucaramanga. Para mí fue una experiencia desafiante, al comienzo muy compleja, porque la gente afuera no entiende la dinámica de lo público. Lo público es por algo es una carrera. Aprender, estudiar, prepararme noches en vela, leyendo. Yo no soy abogado y tuve que aprenderme muchísimos códigos, mucha norma, mucha ley para poder hacer debates con fundamento, pero al final la satisfacción de no solamente una labor bien hecha, sino de resultados importantes que han generado políticas públicas hoy en el municipio que trascienden, ya no estoy yo, pero siguen trascendiendo en el gobierno local. Perfecto. Voy a esta pausa comercial y retornamos para seguir hablando con don Jaime Andrés Beltrán, comunicador social, atleta, con mucha labor social, por supuesto, combatiendo y trabajando en el tema de la drogadicción. Vamos a la pausa. Esta noche, con el comunicador social Jaime Andrés Beltrán, exconcejal de Bucaramanga, líder cristiano y director del programa Pacificándonos. Muy bien, estamos de vuelta, estamos en la parte final con don Jaime Andrés Beltrán. Bueno, don Jaime, porque usted es muy joven todavía. ¿Cuál es su proyecto político? ¿En qué ha pensado después de salir del consejo? Se rumora muchas cosas de su merced. Sea en este momento la oportunidad para preguntarle qué es lo que quiere hacer. Bueno, ahorita estamos terminando una maestría en la ciudad de Bogotá en gestión pública y gobierno territorial, preparándonos, pensando en ciudad. Ya no desde el panorama de consejo, sino desde poder administrar la ciudad. Estamos terminando de estructurar un proyecto muy sólido que no se quede simplemente en el populismo de lo que la gente quiere escuchar, sino de lo que realmente la ciudad necesita. Pero un tema tan grande como es dirigir una ciudad demanda que converjan muchas fuerzas y es entender que no es uno sobre la gente, sino la gente con uno. Y ese es un error muy grande que muchas veces se comete al ser mandatario de una ciudad como Bucaramanga. Y es no entender que una ciudad se construye entre todos. Los procesos de movilidad, de seguridad, los procesos de educación, no es un proceso que un héroe viene a salvar la ciudad. Todos somos los que debemos construir procesos, y si se logran articular y armonizar muchos de estos procesos, yo creo que el otro año estaremos hablando de un proyecto que pueda llevarnos a liderar esta ciudad. ¿Cuál es el mensaje
que le dejó su padre o que le ha dado su padre, porque todavía él está ahí con usted, que siempre le ha calado y que cada vez que usted va a hacer algo, usted se acuerda, papá me decía esto? Siempre me dijo, y aún me lo repite, dijo: Jaime Andrés, al final del camino lo único que queda es la familia. Sí, el poder se va, el dinero se acaba, los amigos se van, el teléfono algún día dejará de sonar, tus redes algún día dejarán de tener tantos seguidores, y cuando cierre la puerta de tu casa, los únicos que estarán es tu familia. Valórala sobre todas las cosas, construye tu familia antes de construir las otras relaciones, porque al final del camino, cuando ya nadie esté, solo ellos estarán. Esa vaina fue al final de las cosas bacanas que ha sido esta entrevista con su merced, don Jaime Andrés. Muy bien, el pastor papá, muy bien. Usted también dice un pastor, ¿no? Sí, soy pastor de jóvenes, pero como todo el que predica la palabra le dicen pastor, entonces hoy cualquiera se llama pastor, pero eso es un honor y un privilegio que uno pueda realmente lograr esa comisión de poder enseñarle a otra persona el evangelio y bueno, no queremos quedarnos dentro de la figura de pastor, sino poder realmente ser un ejemplo para una sociedad que hoy en día está muy compleja. La gente ha conocido a Jaime Andrés Beltrán, ha conocido cosas interesantes. Muchísimas gracias, muy amable por estar aquí en Esta Noche Con, hombre. Oiga, qué privilegio, de verdad el tiempo se va demasiado rápido. Quisiera contar más cosas. Llegar a ese momento, yo creo que el otro año tendremos la segunda parte, pero mil gracias, de verdad. Soy, como lo dije en un comienzo, soy espectador de este programa y lo sigo en las diferentes redes. Y para mí es un honor poder compartir con todos los bumangueses. Qué bueno que Canal Tro tenga espacios como este y hacen falta muchos más. Perfecto. Próximo jueves, más invitado aquí en Esta Noche Con. Que los bendiga. Chao, chao, adiós.